en el nombre de Jesús, que todo lo que digamos aquí sea sellado con sangre de Cristo y sea solo para honrar a Dios y a su Hijo Jesús. Entonces, prácticamente Jesús se ofreció como un borreguito a morir en la cruz, el Cordero de Pascua. Entonces, antiguamente la Biblia menciona que los humanos desde la creación, desde que cometieron pecados, prácticamente tenían que ofrendar un cordero o un buey después ya para que los pecados sean perdonados. En principio el humano tuvo la oportunidad de vivir en el paraíso, tenía todo, sin pecado, sin nada. Pero los primeros humanos que fueron Adán y Eva cometieron el pecado de comerse el fruto que no debían. Y ahí entró el mal a la humanidad. Y se apoderó el demonio de esa falta, porque cometieron un pecado contra Dios o falta contra Dios, y el demonio enseguida cuando cometes una falta viene y se apodera. Te hace sentir mal, te echa la culpa, y así pasó en aquel tiempo igual. Entonces, Adán y Eva pecaron, Dios les echó del paraíso, puso, dice, un ángel en la entrada del paraíso con una espada de fuego para que no entren, les botó al desierto, les puso ahí a caminar en el desierto y dijo, tienen que trabajar duro para vivir si quieren, por desobedientes. Y así vivió la humanidad, hasta que después viene Abraham y ahí Dios empieza a ofrecer recompensa o perdón a los que se porten bien. Pero más allá de eso nos vamos solo a Jesús. Entonces, hablar del tema de Jesús, prácticamente antiguamente, pues en la Torah se habla de que para que los pecados de los humanos sean perdonados, pues tenían que sacrificar un cordero, un borreguito, el más bueno, el más puro, o el más grande, el más gordo. Y cuando ofrecían eso, el holocausto, prácticamente ahí Dios les perdonaba el pecado. Y haciendo hincapié, estuve leyendo hoy nomás sobre Sansón. ¿Has escuchado de Sansón? Sí, ya no. Bueno, a ti te digo, Gabriel. Entonces, prácticamente, Sansón, mira, ahí habla, verás, cómo Sansón en la Biblia está descrito como el hombre más poderoso. Y hasta ahora creo que no ha habido otro hombre más poderoso que Sansón. Sansón nació de una familia que prácticamente no podía tener hijos la esposa. Y prácticamente lo que hizo es venir un ángel de Dios. Este ángel dice que se llamaba Maravilloso. Sí, el ángel maravilloso. Entonces prácticamente lo que sucedió es venir y le dijo, vas a tener un hijo y lo vas a educar, no comas cosa inmunda. Perdón, estuve despidiendo a Gabriel. Entonces, prácticamente lo que sucedió aquí es el ángel maravilloso se le presentó a la mujer y Sansón tuvo la mamá tuvo al niño, ¿no? Y ahí se habla también cuando vino el ángel, pues la mujer le avisó al esposo y luego dijo, vino un hombre muy grande y todo lo demás, me dijo que iba a tener un hijo y el esposo también luego estuvieron otra vez, oraron para confirmar lo que les había dicho Dios, oraron y que le envíen otra vez al ángel. Y de hecho Dios dice envió otra vez al ángel y a esta mujer, a la madre de Sansón, le visitó el ángel. Y corriendo fue, dice la Biblia, a traerle a su esposo y vieron que realmente era el ángel. Y dijeron, ¿cómo vamos a cuidar al niño? Entonces dice que prácticamente, pues, a la final, ¿no? Ya se sabe, le dijeron que no tiene que comer cosa impura, tiene que servir a Dios y demás. Y al final, pues, hablamos del holocausto. Dijeron,
al ángel le dijeron, dice, por favor quédate para sacrificar un corderito. Y el ángel le dijo, así me quedare, no comeré de tu pan, le dijo a esta familia. Y luego para finalizar esto del sacrificio, pues habla, ¿no? De que netamente lo que hizo es, prácticamente lo que hizo es, sacrificaron al corderito, ¿no? Y dice que en el altar, en la llama, el ángel hizo una proeza, dice, subió en la llama el ángel, dice, ¿no? Hacia el cielo, mediante la llama del sacrificio. Y dice, esta familia se postró a tierra. Y luego vino Sansón, pues nació, ¿no? Fue desobediente, igual como todos nosotros que somos. Nadie es perfecto en este mundo, solo Jesús y su Padre, nuestro Dios. Elohim, el gran eterno, el gran yo soy, bendito sea. Entonces prácticamente así es del holocausto, ¿no? Hablamos del holocausto. Entonces prácticamente de igual manera cuando nosotros en aquel tiempo pues esa era la forma de sacrificar los corderitos, los corderos más grandes y fuertes. Y ahí se iban los pecados. Se iban los pecados y después lo que sucedió es que como se menciona, ¿no? En partes de Éxodo, en la Biblia prácticamente lo que sucedió es que tenían que sacrificar 2 corderos, inclusive luego en un tiempo, porque uno era para que sea perdonado el pueblo y otro era para que, perdón, uno era para Dios y el otro era para Azazel, dice la Biblia, o sea, para Satanás. Porque Satanás también tiene legalidad, o sea, tiene autoridad para apoderarse de los pecados de las personas. Cuando haces algo mal, ya Satanás está ahí de inmediato, está ahí, ya, listo. Es el acusador, ¿no? Tiene autoridad porque Dios entrega pues a los que desobedecen al enemigo. Entonces se habla también de que sacrificaban 2 corderos, 2 cabritos. El uno era para Dios y el otro era para soltarlo en el desierto y que de ahí se vaya. O sea, ahí entendemos que Satanás pues se comía al cordero, ¿no? Pero ahí se comían los pecados y así se liberaban los pueblos antiguamente. Entonces, más allá de eso, prácticamente hablamos de continuos sacrificios y todo lo demás, inclusive hasta bueyes, ¿no? Después ya. Pero luego de vivir tanta idolatría, tanta pena, tanta injusticia en la tierra, Dios ve lo que está sucediendo en la tierra. El hombre, además de ser desobediente, pues aún así Dios nos sigue amando, ¿no? Eso es de comprobarlo actualmente en la vida. Nadie nos hacemos santos aquí, pero sí reprendemos a Azazel, al demonio, en el nombre de Jesús. Entonces, en aquel tiempo sucedió que Dios vio esa penalidad de los humanos, ¿no? Que vivían en pecado y eran propiedad del diablo prácticamente. Pues entonces Dios no podía permitir y decide por bondad, por su gracia, porque así es Dios, tardo para la venganza y abundante en amor, decide enviar a su Hijo Jesús para que seamos salvados ahora en ofrenda como un corderito. Él vino a morir. Ahí hablamos, no hacemos hincapié a lo que estábamos contando de los sacrificios de los corderos, de los borreguitos, como dirían en América Latina. Entonces, desde ahí, en la antigüedad ya los borreguitos se sacrificaban y se perdonaban los pecados. El sacerdote tenía que ser santo también, cuidarse, pero ni el sacerdote ya no podía mantener la santidad. Pero ahora tenemos al mejor sacerdote que es Jesús. Vamos a continuar entonces. Prácticamente lo que sucedió es que todo ese tiempo, todo aquello dio al envío del amado Jesús, ¿no? Por parte de Dios, para que reemplace al Cordero, porque ya eran leyes humanas nomás ya lo que ya se hacía, los sacrificios, inclusive ya en las últimas, antes de que llegue Jesús, estaban muy apegados a creaciones de humanos, ya no se basaban en las leyes. Entonces prácticamente viene Jesús por obra del Espíritu Santo, nace en una familia en donde el padre era carpintero
y su madre pues obviamente, ¿no? María. Entonces lo que sucedió es que María pues nos entrega a su amado Hijo Jesús. Él la recibe, ella acepta, porque en ella ha visto, también dice la Biblia, pues en la Biblia dice, pues Dios ha visto en ella, ¿no? La humildad sobre todas las cosas. Y bueno, entonces más allá lo que sucede es que Jesús nace, ¿no? No quiero volverme tan religioso o tan perteneciente a una doctrina o a una tradición, sea judía o cristiana, sí, ni mucho menos católica, pero sí voy a mencionar sobre María, que es la madre prácticamente de Jesús, pues. Entonces, Jesús pues nació de María, que su madre era María, ¿no? Una mujer humilde, dice la Biblia, y de eso escogió Jesús, vio su corazón y ahí nació. Entonces, seguidamente lo que sucede es que con ese tema nace Jesús en la familia, su padre carpintero, José, padre terrenal, ¿no? Carpintero. Y de ahí viene el tema de que creció y luego pues tenía que morir, pero ya estando camino a la cruz pues a morir. En eso la gente se turba, ¿no? Ahora, gente ignorante pues habla de que dice, ¿cómo siendo el Hijo de Dios? ¿Por qué murió así? ¿Por qué se dejó? ¿Por qué Dios no le ayudó? ¿Podía salvarse? Claro que podía salvarse. Y mucho más, podía hacer destruir a todos en ese momento, porque él andaba rodeado de ángeles. Entonces prácticamente no lo hizo porque él tenía que cumplir esa promesa. Venía en obediencia a su Padre, ¿no? Que es Dios que está en los cielos, al Dios de los cielos que todos creemos, que todos creemos. Entonces prácticamente venía a cumplir esa promesa de morir y sacrificarse, pero para salvar a todo el mundo, al mundo entero. Entonces, en eso Jesús viene, carga la cruz, sufre, lo maltratan, lo dicen es el hijo del carpintero, como dice que viene de Dios, y así lo acusan los sacerdotes de aquel momento, los de la ley, la Torah y todo lo demás. Al final muere, dice, Padre, te entrego a ti mi espíritu, y cierra los ojos, al tercer día resucita. Eso no analizan los que dicen, ¿cómo es que no pudo salvarse? Y no van más allá, se quedan ahí y se mueren. Y dejan de salvarse ellos primero. Entonces mueren y que se quedan, ¿no? Jesús, pues sabemos que resucitó al tercer día, se les apareció a sus discípulos, hay relatos. Entonces, con todo ese tema, Jesús está vivo y se viene, aleluya, alabado sea Jehová. Y reprendemos al espíritu de fornicación, reprendemos a los demonios de incubus, sucubus, leviatán, demonios de violaciones en los sueños, en el nombre de Jesús. Aprovechamos para hacer guerra espiritual en el nombre de Jesús, siempre solo alabado sea Jehová, Dios, Elohim, el gran eterno, el gran yo soy, como quieran llamarlo, es lo mismo para referirnos al Dios todopoderoso de los cielos. Entonces prácticamente Jesús muere y resucita, ¿no? Entonces esa ofrenda, Él se sacrificó como el cordero de Pascua. Entonces Él se sacrificó, o sea, su Padre lo sacrificó Dios, y no es que sea malo, porque Él lo iba a resucitar. Debía tener también la fe, pues su Hijo Jesús, ¿no? De saber que va a morir y resucitar. Uy, por eso es que lloró un día antes cuando lo iban a capturar en el Monte de los Olivos. Lloró porque era el espíritu, pues la carne empieza a temblar, a decir, uy, no, y se muere y nunca me resucita. Pero Jesús dijo más bien, hágase tu voluntad y no la mía. Y así decimos, hagas tu voluntad y no la mía. Entonces ahí Jesús es reemplazado por el Cordero de la antigüedad, ¿sí? Y ahora pues entendemos, ¿no? Hablábamos de que en el pecado pues el demonio se apodera, pero ahora Jesús ya murió y está vivo, y entonces tenemos que acordarnos que Él es el Cordero, es el borreguito, y a quien tenemos que pedir perdón es de cualquier pecado, arrepentimiento es a Jesús, al único, a Jesús. Porque dice también, todo lo que pidas en mi nombre, yo le pediré al Padre. O sea, Él le va a pedir a Dios. Entonces Jesús viene, te ayuda y pum, te saca. Entonces es la gran ventaja ahora que tenemos a Jesús. La salvación es gratis, porque Él ya murió por todos. Él no murió solo por Israel. Claro que vino por Israel nomás, no por los judíos ahora, para entender, pero no lo aceptaron. Entonces Dios abrió las puertas a todos los pueblos y naciones. Alabado sea Jehová.
Entonces con eso pues somos salvos, somos dignos ya de ser dignos, somos hijos de Dios. Y solo hay que reconocer a Yeshua y trabajar en otros temas obviamente luego. Pero así entenderíamos por qué se le dice el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Haciendo resumen, porque antiguamente, antes de que llegue Jesús, para que Dios perdone los pecados de los seres humanos o del pueblo, pues tenían que sacrificar un cordero, un borrego, el más gordo, el más grande, tenían que sacrificar y en y quemarlo, ¿no? En esa quemar, pues Dios veía que una familia estaba ofrendando su mejor cosecha, inclusive viéndolo desde ese punto, y ahí Dios veía el humo y todo lo demás, hablemoslo así, para que entiendan, y ahí pues se le eran perdonados los pecados que hayan cometido durante un año. Y así pasaban, cosa que luego pues vino Jesús y él es el Cordero, fue salvado, fuimos salvos de inmediato, ¿no? O sea, fuimos salvos por esa muerte horrorosísima en la cruz, latigado, escupido, golpeado en la cabeza, maltratado, murió y no tenemos que desaprovechar eso que él hizo. No tenemos que decir, ay, yo voy a vivir enfermo, no puedo, Diosito, Jesús, ayúdame. No, hay que reprender a la enfermedad, reprender a la pobreza, reprender a los problemas en el nombre de Jesús, porque Él sufrió todo eso. Él no tuvo una casa fija, ni siquiera donde vivir en los últimos días, porque tenía que caminar de un lado a otro. Entonces, él sufrió hasta de pobreza, él no tenía nada, pero aquí no venimos a idolatrar, pero sí hacemos hincapié a diferentes temas para que lo entiendan y acepten a Jesús las personas que escuchen esto ya. Porque tenemos que aceptar a Jesús y solo en Él hay salvación. En otros no hay salvación, sea lo que sean, crean lo que en lo que sea, si tengan dinero, no tengan, si no tienen a Jesús no hay salvación. Entonces Él es la única salvación, nuestro Cordero que quita el pecado del mundo para todas las naciones. Hecho, entonces con eso terminamos este resumen de por qué Jesús es el Cordero que quita el pecado, ¿sí? Reemplazó a los corderos que antiguamente se mataban antes de que Él viniera. Y ahora Él está vivo, no hay que llorar, no hay que sufrir, obvio que sí hay que toparse el corazón y lamentarse cuando cometemos pecados, porque dice Dios pues nos acepta también eh, cuando estamos verdaderamente arrepentidos de las cosas. Y ahí acepta Jesús, pero hay que alegrarnos que Jesús está vivo, Él viene, Él es un rey, somos hijos de reyes y no estamos para pedir mendicidades. ¿Por qué? Porque somos los hijos de un rey. Entonces al morir pues Jesús y resucitar cumplió la promesa y resucitó, pues se le dio todo el poder sobre los cielos, la tierra, debajo de la tierra, todo lo que existe en ella, ¿no? Entonces Él es el rey, el príncipe de príncipes y nada más. Los demonios quedaron postrados ante ellos. Un demonio no puede resucitar, solo lo puede hacer Dios y el que Dios esté en él. Entonces, en esta noche, en esta mañana, reprendemos al demonio de Hasatán, de Leviatán, reprendemos al demonio Azazel, lo atamos, lo encadenamos, lo enmudecemos en el nombre de poderoso de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Abba Padre, Abacados, Abacados, Abacados. Bendito sea tu nombre, Señor. Para ti sea la gloria, Señor. Para ti sea la gloria, Señor. Deber espiritual del Rey. Deuteronomio 17:14. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella y digas, voy a nombrar un rey sobre mí como lo tienen todas las naciones que me rodean, pondrás por rey a quien el Señor tu Dios elija. De entre tus hermanos lo nombrarás, no pondrás extranjero que no sea tu hermano. Sin embargo, él no debe aumentar su caballería ni volver al pueblo a Egipto para acrecentar caballos, porque el Señor ha dicho, no volveréis más a este camino. Así es que reprendemos a los demonios de Egipto. Como hablábamos por ahí, Egipto es los demonios en la actualidad. Egipto es el mundo. Egipto es todo lo que está, las plagas, todo eso es de Egipto. No nos referimos al país de Egipto. Nosotros estamos en guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y tenemos la mejor arma para destruir a los demonios, que es justamente la palabra
la espada de doble filo, esta palabra que estamos leyendo. No volveréis más por ese camino. Deuteronomio 17:16. Así es que vamos a hacerlo, ni aumentarás esposas para que su corazón no se desvíe, ni procurará plata ni oro en gran cantidad. Amén. Señor, danos lo justo y lo necesario, no nos des menos, porque si nos das menos nos pondremos tristes, y si nos das mucho, pasaremos a olvidarnos de ti, sea lo que sea. Así es que en finanzas especialmente. Entonces queda reprendido en todos los demonios, quedan liberados los niños, niñas de enfermedades, de plagas, de muerte, son atados todas esas enfermedades. Los hombres fuertes caen a tierra, los varios, los demonios, las bestias son atados, encadenados en el nombre de Jesús. Agradecemos a Dios Todopoderoso. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres el Rey, tú eres el Santo. Para ti sea la gloria, Señor. Para ti sea la gloria. Atamos a todos los demonios, a todos los principados, potestades en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder. Bendito seas tú tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Atamos a la luna, al sol, las estrellas, en el nombre de Jesús. Atamos astros, Cruz del Sur, Orión, Escorpión, todos los astros que van en los cielos los atamos. En el nombre de Jesús. Deuteronomio 18:14. Porque esas naciones que vas a heredar, a hechiceros y a astrólogos oyen, pero a ti te lo prohíbe el Señor tu Dios. Hechiceros y astrólogos oyen, ¿no? Entonces reprendemos a esos demonios inmundos de los astros, que habitan en los astros. La creación es divina, el sol, las estrellas, todo lo demás, pero habitan demonios ahí. Los reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea su nombre. Abba Padre, liberados sean y purificados en la sangre de Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Bendito sea su nombre, Señor. Bendito sea su nombre, Señor. Abacados, abacados, abacados. Fuego de Dios, reprendemos a todos los demonios que estén en el cielo, en la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Alma mía, la Jehová. Miren una película en YouTube, Profeta Daniel en HD, del rey de Nabucodonosor. Los que estén empezando en la vida, súper interesante para entender cómo obra Dios. Sí, un cordial saludo a todos, cuídense mucho y que el Altísimo los proteja. Shalom, y quedan bendecidos y bendecidos también nuestras familias y sus familias. Amén. En el nombre de Jesús. Shalom.